Amigos de demonios, hoy estamos nuevamente con el querido amigo Dan Bermejo desde España, ya un viejo conocido del canal, y hoy vamos a hablar, más que nada él va a hablar de un tema que domina, que son el tema de los alienígenas ancestrales o Ancient Aliens o algo así, como se dice en inglés, según me cuenta él. Ujú. Así que, como yo le decía recién por privado, no es un tema que en lo personal domine mucho, así que hoy voy a aprender junto con todos ustedes a ver de qué se trata todo esto. Dan, hacenos una pequeña introducción de lo que vamos a desarrollar en esta charla. Bueno, pues lo primero de todo, un gusto de nuevo volver a tu casa, Carlos, a tu canal. Un saludo a la gente de Argentina y bueno, de todo el mundo, porque sé que tienes seguidores de todas partes, sobre todo Latinoamérica. Y un gusto de nuevo volver a estas tertulias de café que se echan de menos, que el trabajo y los horarios no nos dejan disfrutar más de lo que quisiéramos. Los Ancient Aliens, básicamente, por una explicación sencilla, es una teoría que podríamos decir que iniciaron varias personas antes, pero la cabeza más visible es el investigador Eric von Däniken. Podríamos decir que es el más famoso de esta teoría. Ahora parece que ha cogido el testigo un joven investigador griego, se llama Georgios Tsoukalos, y básicamente los oyentes de tu canal, los que nos están escuchando ahora mismo, pueden consultar todo ese material en el canal Historia. Hay unos programas, hay una serie documentada y básicamente esta teoría nos habla de visitas en el pasado muy remoto de ovnis y de encuentros cercanos con extraterrestres. Y cómo podríamos desglosarlo en tres partes. Textos antiguos, ya hablaremos más adelante, Carlos, de ejemplos en arquitectura, que ellos llaman arquitectura imposible, que no tiene una explicación muy fácil, y luego también en esos conocidos OPARs, esos objetos fuera de tiempo, que también pasarían a engrosar esta teoría. Como digo, Eric von Däniken podría ser la espada más fuerte defensora de esta teoría, teoría que debemos decir que ha ido evolucionando, empezó con unos pocos, pero es muy atrayente que se han sumado, Carlos, a esa teoría gente como arquitectos, ingenieros, incluso gente especialista en aeroespacial, que ya sin tapujos te dicen, señores, esto que nos están contando no es tan descabellado. Por ejemplo, en el tema de las vimanas hindúes. En el gobierno hindú, es más, en el gobierno hindú todos esos textos se están estudiando como para hacer una aplicación técnica real de esa tecnología que realmente ellos creen que tenían sus antepasados y que se perdió. Em, Quiero tratar de llevar un orden en esta charla. eh, y normalmente uno diría, bueno, vamos a comenzar por el principio, pero acá no te sabría decir cuál es el punto de partida. Eh, Vos hablabas de von Däniken como quizás el iniciador, digamos, de toda esta teoría o hipótesis. Eh, ¿Qué planteaba básicamente de von Däniken? Sí, bueno, es el exponente más conocido, aunque sí que es verdad que gente antes que él hablaron de estos temas, pero podemos decir que es el exponente más importante ahora mismo. Erich von Däniken es preciso contar que un poco su historia. Él estudió, creo que fue en un colegio de jesuitas, y en ese colegio se dedicaba a traducir la Biblia al alemán. Entonces, cómo se comenzó este tema? A él le llama mucho la atención en determinados pasajes de la Biblia cómo se describen cosas que él interpreta como ovnis. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es el pasaje que nos habla de Ezequiel, en el que Ezequiel ve algo, describe con palabras de la época
algo que ahora a nosotros, porque esto es algo que Eric von Däniken también defiende, que es ahora precisamente en nuestro estado actual, con la tecnología que tenemos, cuando podemos desclasificar esa información antigua que ha pasado inadvertida y que antes eran dioses, Carlos, y ahora con la información que tenemos, la tecnología, los avances que tenemos, podemos interpretarla realmente como visitas. Visitas de Eric von Däniken habla de astronautas de la antigüedad. Es otra también, como se conoce esta teoría, los astronautas de la antigüedad, Ancient Aliens. Entonces él dice, bueno, vamos a ver, ahora, con la tecnología que tenemos ahora, podemos interpretar realmente, por ejemplo, antes no había ingeniería genética, ahora podemos interpretar determinados pasajes, por ejemplo, de la Biblia o de textos antiguos de la India, como con ingeniería genética o con tecnología aeroespacial. Lo que antes eran carros de los dioses, que precisamente es uno de los libros de Eric von Däniken. Bueno, Eric von Däniken creo que tiene más de 40 libros de este tema. Los más importantes son Los carros de los dioses, Recuerdos del futuro, El mensaje de los dioses. Entonces él realmente en estos libros se plantea preguntas, hipótesis. Él no llega primero y dice, bueno, esto es así, es que bajaron, no. Él se pregunta, se hace muchísimas preguntas de, oye, señores, esto no puede ser que haya pasado inadvertido y que realmente lo que está pasando, lo que ha pasado, es que son visitas en la antigüedad. Y bueno, este exponente, Eric von Däniken, viajó por muchas partes del mundo, sobre todo en el tema de los hallazgos arquitectónicos, arqueológicos, y él daba pues interpretaciones a determinadas cosas que él veía. Un ejemplo, por ejemplo, ese astronauta de Pakal en México, en el que es una lápida de un señor feudal, en el que realmente, bueno, si Carlos luego pones esa imagen que todos habrán visto alguna vez de esa lápida, en el que se ve ese señor sentado en algo que parece un asiento y manejando unos controles de una nave, realmente. Entonces, hay muchísimas evidencias, muchísimas pruebas que este señor ha sacado a la luz. Y luego está esa arquitectura imposible que todos conocemos. Pirámides, Pumapunku, Teotihuacán, que no tienen, que la explicación que muchas veces nos dan chirría de cómo se construyeron, de cómo se cortaron, por ejemplo, esas piedras. Y bueno, ellos dan una interpretación, una teoría que realmente, como por ejemplo la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución, son teorías igual de factibles y que la gente tiene que tener en cuenta. Y Eric von Däniken también en sus conferencias, que bueno, yo he podido escuchar en español en YouTube allí alguna, él lo que dice es que no quiere que la gente le siga como una especie de mesías o como una especie de líder. Él lo que la gente quiere es que piense por sí mismo. O sea, él plantea hipótesis, plantea unas evidencias y no quiere que le sigan como si fuera una especie de, bueno, de líder o algo. Dice, señores, ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que yo les estoy exponiendo. Bien, bien. Ahora, me imagino que la ciencia oficial no estará muy de acuerdo con todo esto que se está planteando. Eh, y normalmente, ¿cuál es la contrapartida, digamos? La ciencia oficial, ¿qué dice obviamente que habría que después ver caso por caso, pero en términos generales, ante todos estos planteamientos que se están haciendo ahora a partir de, bueno, como decías vos, de von Däniken y otra gente, ¿qué es lo que dice la ciencia oficial sobre todo esto? Bueno, la ciencia oficial, Carlos, o esa ciencia ortodoxa un poco, que para mí mi visión a veces es como tipo la Inquisición española, de decir, bueno, esto no lo entiendo, no tiene explicación, pues lo desecho. Muchas veces en este trabajo por ejemplo, de von Däniken o de Ancient Aliens o de Zúcalos, pues ellos dicen, son interpretaciones de la gente de ese tiempo.
interpretaciones o en pinturas rupestres, como por ejemplo de Tassili, que también llama la atención, datadas en, por lo menos, dicen los investigadores, 12.000, 10.000 años, por lo menos, pueden ser más, en la piedra, en la que hay unas pinturas de los nativos con animales que habían en ese entonces, porque se supone además que era una zona que era un vergel en aquella época, hace tanto tiempo, y ahora es un desierto. Y ponen imágenes de animales, de la vida cotidiana, cazando, y luego aparecen unos seres muy extraños. Incluso hay interpretación de naves e interpretación de ese conocido como el gran dios marciano, un ser enorme con algo que parece una escafandra, con una juntura a un traje espacial, botas. ¿Qué dice la ciencia, Carlos? Bueno, interpretaciones de los chamanes, a lo mejor visiones que tenían. Ellos siempre se van por la tangente, se van por las ramas. Y yo creo que es un error. Muchas veces simplemente se niegan a ver, se tapan los ojos ante muchas cosas porque no pueden siquiera asumir que eso tenga avisos de verdad, porque se le caería todo el chiringuito. Realmente, muchas veces habría que reescribir los libros de historia. Vamos a ver, en Egipto hay un problema, por ejemplo, entre los egiptólogos, ciertos egiptólogos y otros investigadores. Claro, en Egipto es muy duro para los propios, la gente de Egipto, los egipcios, decir que alguien llegue, un investigador, y les diga: señores, es que esas construcciones ya se las encontraron ustedes cuando llegaron allí, o cuando la gente que llegó a poblar esa zona ya estaban esas construcciones, porque ahí está datado de que había erosión por agua. Hay muchas cosas. Entonces, mucha gente, los egiptólogos y gente que tiene sus libros, sus cátedras, le cuesta mucho tener que reconocer que hay cosas que no tienen explicación. Y la ciencia muchas veces, yo creo que la primera reacción que tiene es de rechazo. Muchas veces luego hablan de fraudes, siempre todos son fraudes. Bueno, he llegado a decir gente que decían que los libros hindúes, los Vedas, todo eso, que no, bueno, realmente algunos eran falsos, pero vamos a ver, señores, los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, están hablando realmente de eso y tienen una antigüedad de bastantes años, de milenios. Ahora, cuando hablamos de visitas en la antigüedad de otras inteligencias, digamos, ajenas al ser humano, eh, estamos hablando de algún único origen, digamos, de esta inteligencia, o visitaron más de una inteligencia en diferentes épocas. eh, ¿Qué relación hay entre los diferentes elementos que encontramos hoy en día, relacionada con estas visitas? eh, digamos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Fue un solo origen? ¿Hubieron muchos orígenes? ¿Fue en una misma época, diferentes épocas? Describime más o menos el panorama en ese sentido. Mira, Carlos, esa misma pregunta que me estás haciendo tú se la hicieron a Eric von Däniken en una de las conferencias. Y él responde: no tenemos ni idea, realmente, pero sospechan que pueden ser varias, aunque no está claro, y en diferentes épocas de la humanidad. Llevan aquí desde siempre. El fenómeno ovni, y tú siempre lo dices en muchas de tus introducciones, lleva con el ser humano desde su inicio. Ancient Aliens va más allá. Ellos relacionan no la creación del ser humano, sino nuestro salto evolutivo, lo relacionan con estas entidades. Ellos no pueden decir, porque muchas veces sí que es verdad que se habla de dioses, por ejemplo, en la India, Vishnu, Brahma, Indra, que tienen relación con otros en Sumeria, que pueden ser los mismos, los Anunnaki, que hicieron ciertas construcciones, que pueden ser las mismas entidades que se llaman en diferentes partes del mundo de formas diferentes, pero realmente no tienen la seguridad de que sean diferentes razas. También recuerdo un programa de Ancient Aliens en que habla que también da envidia el Giorgio Sokal, esto, porque está viajando por el mundo todo el día y viaja a Japón
y él contacta con otro teórico allí en Japón y le muestra un texto japonés. Este no es muy antiguo, es del 1800, pero en el que unos pescadores, y esto está documentado en este texto como si fuera un periódico de la época, unos pescadores se topan con un objeto extraño en el agua. Este objeto tiene forma de un incensario japonés, y el incensario japonés es el típico platillo volante, Carlos. Está flotando y se acercan y ven que de una de las trampillas sale una mujer muy, muy bella, con un ropaje muy extraño, y que portaba una especie de caja, y la mujer sale y se marcha. Esto está documentado, aunque los que han estudiado o los que han investigado no saben interpretar esto. Los japoneses sí lo interpretaban, eran los kami. Los kami eran las deidades de Japón. Y es más, en Japón el fenómeno extraterrestre, incluso declaraciones de los ministros, o sea, de ministros y de gente creo que es de la dama, de la primera dama, como si fuera la primera dama del presidente. Ellos hablan sin tapujos de que creen en los extraterrestres y las visitas hoy en día de ovnis. Y para los japoneses, por ejemplo, no es tan descabellado, porque ellos creen que esos kami en la antigüedad les visitaban, influenciaron sobre los emperadores, y no es tan descabellado. Igual que en la cosmogonía hindú, no es tan descabellado que estas deidades, que eran muchísimas, visitaban a los seres humanos, se relacionaban con ellos. Y para ellos, en uno de estos programas, uno de los expertos, que creo que es de libros Veda, ellos dicen, eran visitantes alienígenas, que hoy podemos decir eso con el conocimiento que tenemos. Entonces, en todo el mundo, Carlos, en todo el mundo tenemos estas evidencias, dioses que bajan de arriba, de las estrellas, para instruir al hombre, y muchas veces su creación tiene que ver, la creación del hombre. Pero ya digo, no como la creación, sino como el empujoncito del salto evolutivo para que de esos monitos que habría, ahora seamos lo que somos ahora. Cuando uno piensa en elementos relacionados con este tema, quizás los más famosos son las famosas pirámides de Egipto, digamos, ¿no? Y cuando uno ve la distribución de las pirámides, enseguida lo relaciona con el cinturón de Orión. Según los diferentes elementos que hay en el mundo relacionados con este tema, ¿se puede deducir algún posible origen de esta inteligencia o de estos seres? Sí, Carlos, eso sí que los investigadores tienen unas ideas ya muy, muy concretas de determinados orígenes, y siempre todo apunta, como tú has dicho, Orión, apunta a las Pléyades, apunta a Sirio. Los egipcios parece que estaban obsesionados con estos puntos, pero no solo los egipcios. En otro yacimiento que vosotros conoceréis, que es Göbekli Tepe, en Turquía, muy antiguo, datado en quizá 10.000, 20.000 años, no está muy claro. Parece ser que hay una predisposición también hacia las estrellas que apuntan a Sirio, a Orión, a Pléyades. Entonces, parece ser que esos orígenes los tenemos muy concretos de estas entidades. Conocemos muy poco, eso sí que es verdad. Ellos dejaron testimonios, pero dejaron tal vez vestigios de tecnología que no entendemos todavía, porque hay muchos investigadores que creen que las pirámides en sí son artefactos. O sea, son artefactos, no sabemos de qué, pero son artefactos que todavía no tenemos muy entendido, no sabemos de para qué. Hay algunos que hablan de máquinas de energía, otros que hablan de regeneradoras, pues hay autores que hablan de diferentes cosas. Pero dejaron unos vestigios, dejaron un conocimiento, el lenguaje. Muchas veces, como tú dices, apuntaban a determinados sitios, pero conocemos muy poco, y como la pregunta que me hacías anteriormente, tal vez una civilización o más. Sí que es verdad que recordamos todos que, por ejemplo, en los Vedas, estas entidades entran en guerra entre ellos. Tal vez había diferentes facciones dentro de una civilización, o civilizaciones diferentes. Mi amigo Cristian Ceballos, en un programa que hicimos hace mucho tiempo,
me hablaba de la cosmogonía maya, creo que era la maya, o la inca, y nos hablaba de determinados seres que llegaron a la Tierra, los chulpa, los que estaban antes, los viracochas, y luego los otros que eran los sacras, y que tienen que ver con los temas de mis libros, que son los reptilianos, Carlos. Y esos eran los más belicosos, los más hostiles. Unos les motivaban determinadas cosas, venían a por minerales, pero comerciaban. Otros parece que estaban como simplemente neutrales, pero los sacras eran más hostiles. Estos eran más hostiles. Yo sí que creo personalmente que hay diferentes civilizaciones que han quedado plasmadas en esas guerras, por ejemplo, en esas guerras de la India que nos hablan sin tapujos de armas nucleares, armas terribles, o sea, que desparramaban a ejércitos enteros, ciudades enteras. Y yo sí que creo que son diferentes civilizaciones, tal vez no de muchas, pero sí diferentes. Interesante, voy de a poco aprendiendo un poquito de todos estos temas, que obviamente uno por ahí conocía así por arriba, pero que nunca había llegado a profundizar y nunca me había sentado a hablar con alguien que supiera más en extenso de estos temas. Eh, y si aquellos visitantes de la antigüedad, ¿cuál sería la relación con lo que hoy llamamos fenómeno ovni o con los seres que están relacionados con el tema ovni? ¿Hay algún tipo de relación o son dos cosas distintas? ¿Cómo lo ves? Para los teóricos de alienígenas ancestrales, Carlos, notablemente es un sí. Son las mismas entidades que a veces están volviendo o nos están monitoreando. Everett von Däniken habla sin tapujos de que nos están observando. Ellos llegaron a la Tierra, muchas veces Erich von Däniken habla de algo casual, o sea, de a lo mejor una visita. Ellos tenían que hacer una visita porque necesitaban determinados materiales o determinadas lo que fuera, y ellos marcharon. Y lo que dejaron era como quien en uno de sus libros dice, como quien deja un campamento a medio recoger, que es lo que hemos encontrado. Entonces muchas veces eran visitas temporales, pero estas entidades realmente siguen viniendo, nos están monitoreando según los teóricos de Ancient Aliens. No está muy claro por qué. Quizá la Tierra es un experimento genético, nos están observando. Erich von Däniken también nos habla de que nosotros observamos muchas veces las hormigas. Estas hormigas pequeñitas muchas veces están luchando entre ellas, se están matando entre ellas y nosotros no intervenimos, estamos observando. Es un biólogo, por ejemplo, un científico. No interviene, simplemente las está estudiando. Y con estas entidades superiores puede estar pasando precisamente lo mismo. En uno de los últimos episodios, precisamente, hay un avistamiento en Japón, muy reciente, de varias luces, muy parecido al que ha habido en Estados Unidos. Todos recordaréis que varias luces, la explicación que han dado de las gaviotas, bueno, vale, unas gaviotas, muy bien, gaviotas luminosas, siempre dan una explicación absurda. Pero en Japón hay una grabación de vídeo, además, si la puede ser, de varias luces moviéndose. Muchos japoneses decían, eran los kami que han regresado. O sea, estas entidades yo creo que están regresando en forma de esos ovnis. Nos están monitoreando por algún sentido, o sea, con alguna razón. Ellos, muchos otros teóricos hablan de que la Tierra es una especie de zona protegida, de reservorio genético. Luego hay teorías más bien terroríficas de que realmente se están aprovechando de nosotros. Todos recordaréis esas abducciones de los grises, famosas, y tiene algo que ver con esa hibridación entre estos seres. Ellos necesitan algo de nosotros. Y si realmente es cierto muchas de las hipótesis que plantea los antiguos astronautas, nosotros llevamos parte de ellos. Esos genes, esa genética, ese ADN está trastocado. Hay veces que muchos científicos han dicho, hay cromosomas cortados, aquí hay algo raro. Pero científicos de renombre, no cualquier persona. Francis Crick, mucha gente que ha dicho, que han hablado de la panspermia y de la panspermia dirigida, siendo lo del caldo primigenio, de que salió ahí las cosas.
muchos científicos ya no apuestan por ello. Apuestan por una paspermia dirigida, o sea, una civilización que sembró de vida. Como estamos viendo a lo largo de esta charla, de tu relato, hay ejemplos de construcciones que estén relacionadas con todos estos temas en todo el mundo, digamos, ¿no? Mm. Normalmente uno, como te decía recién, se le viene a la mente, lo primero que se le viene a la mente son que yo, las pirámides o cosas así, pero hay, me imagino, cientos de ejemplos de construcciones puntualmente, o de dibujos, de arte rupestre o de texto distribuido en todo el mundo. Si yo te pidiese que de todos esos ejemplos que hay distribuidos, algún ejemplo no tan conocido que a vos particularmente te haya llamado la atención, algunos ejemplos así que vos digas, estas construcciones o estos dibujos me parecen realmente muy interesantes y no son muy conocidos. ¿Cuál me dirías? Pues seguimos con, por ejemplo, Japón, que no es muy conocido, y la gente, los visitantes que pudieran viajar a Japón, pueden visitar ciertas partes en las que hay unos monumentos muy extraños que asemejan a naves espaciales en piedra, Carlos. Y esto fue mostrado en uno de los episodios de Ancient Aliens, en el que bueno, están los típicos templos de Japón, los mausoleos de los emperadores, por ejemplo, los templos budistas, y hay una parte de Japón en el que hay unas piedras enormes de varias toneladas colocadas y que asemejan, por ejemplo, una especie de nave con una escotilla arriba, como una especie de fuselaje de nave, pasarelas. Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos menos conocidos, porque todos tenemos en mente los más conocidos, la cueva de los Tallos, por ejemplo, en Ecuador. Has comentado las pirámides. Hay pirámides en muchas partes del mundo, no solo en Egipto. Y eso ya nos hace que pensar. Las pirámides chinas están prohibidas por el gobierno chino. Su visita a los extranjeros, o sea, a los extranjeros totalmente. A los investigadores locales parece ser que también, o sea, o determinados investigadores del gobierno. Están prohibidas. ¿Por qué? Se llegó a conocer o se filtró que en determinadas pirámides chinas había mercurio en su interior, como por ejemplo Teotihuacán. Se han encontrado restos de mercurio. Entonces, está todo muy relacionado. Tal vez esos ejemplos menos conocidos son los que nos dan una pista para seguir. Determinada arquitectura también que nos muestra seres, esos tampoco son muy conocidos, seres con escafandras en todo el mundo, que son muy similares, interpretaciones muy similares en distintos puntos del mundo, pero que se asemejan en seres como una especie de casco, con un traje, una armadura, y eso está recogido en todo el mundo.